Amalgama, un espacio en donde 6 amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo. Hace unas semanas estaba editando mi CV y arreglando mi perfil de LinkedIn. Y durante el proceso sentí una abrumadora angustia. Era una mezcla de ver mis logros, pero también ver lo que me faltaba y a dónde quiero llegar. Fue una combinación de dudas, ansiedad, expectativas de lo que quiero y lo que puedo dar versus en dónde estoy en este momento de mi vida y a dónde quiero ir. Y fue tanta que en ese momento yo no pude terminar de editar mi currículum y mucho menos terminar mi página de LinkedIn. Al momento de investigar lo que estaba sintiendo, cada vez que me ponía a trabajar en mi futuro y mi carrera, me di cuenta que no solo era yo. Incluso amistades que yo siento que son personas exitosas sienten esa misma ansiedad cuando piensan en su futuro, el camino para lograrlo, y que además esa ansiedad no solo se limita a esa esfera profesional, sino incluso puede permear la esfera personal y de amistades y todo lo que engloba pues la vida de uno. Y dándome cuenta con las investigaciones que vi para intentar entender lo que me estaba pasando, me di cuenta que es nuestra generación entera que siente que estamos como una especie de carrera al éxito. Y pues hoy con ustedes estamos Mari, Clau, Fer, Valerie y Joana B para hablar sobre este sentimiento generacional, sus elementos, nuestras experiencias individuales y pues por supuesto cómo manejarlo. Me parece súper interesante al principio hablarlo un poco con Clau, que nos puedes dar un perfil de una socióloga, pero en verdad entenderlo, porque la realidad fue que me di cuenta que esto es algo generacional y creo que para entendernos individualmente, empezar cómo nos afecta a todos como comunidad, ¿no? Total. Yo también había estado leyendo sobre el tema y me pareció muy interesante un estudio que decía que nuestra generación no solo valora más éxitos académicos y laborales de los que pareciera que las generaciones anteriores lo valoraban, sino que además están redefiniendo el éxito y están incluyendo definiciones de lo que llaman éxito emocional. Y es que nuestra generación no solo busca tener éxitos monetarios, académicos, sino también éxitos de lo que ellos definen como éxito emocional, que es la felicidad, es tener, agregarle algo al mundo, dejar algo atrás, tener un legado, que las generaciones anteriores no se definían tanto por lo que dejaban y aunque sí les importaban sus éxitos, no le ponían tanto enfoque a la felicidad. Entonces, es interesante que nuestra generación, al ponerse las metas emocionales también, como que se ponen un nivel extra de estrés, porque no solo tenemos que llegar a las metas financieras que tenemos, porque seguimos poniéndole mucho enfoque a esas metas, igual nos importa ganar plata, igual nos importa lograr metas y tener reconocimientos, pero además queremos tener todas estas cosas extras que otras generaciones quizás no le daban tanta importancia. Entonces, en vez de quitar unas cosas y poner otras, estamos simplemente agregando metas que queremos tener en diferentes aspectos de nuestra vida. Y como resultado de que estamos redefiniendo qué significa el éxito para nosotros, también estamos creando caminos nuevos y eso crea una ansiedad extra, porque antes, si nos enfocamos solamente en éxitos académicos o éxitos laborales, podemos ver a generaciones anteriores que lo lograron y decir, ah, así se logra, así llego de A a B. Pero ahora que estamos buscando caminos nuevos y estamos redefiniendo el éxito, estos caminos no son tan claros porque las generaciones anteriores no tenían las mismas metas. Entonces no tenemos modelos a cuáles ver para decir, eso es lo que yo quiero lograr, porque esa persona tenía la misma meta que yo y voy a seguir su camino. Entonces, en vez de ver a generaciones anteriores como guías de cómo llegar a nuestras metas, muchas veces nos comparamos con otras personas de nuestra generación, usamos las redes sociales o personas de nuestra edad famosas, lo cual nos agrega una ansiedad mucho más grande porque decimos, wow, porque esta persona ya logró esto, porque ya tiene todas estas metas cumplidas y yo no, lo cual crea mucha ansiedad y estrés, que es algo más que generaciones anteriores no tenían, que son las redes sociales, que agregan mucho más estrés también. Además de lo que dice Clau, a mí me interesó mucho este tema y encontré que según la revista Inc., el 67% de los millennials se siente extremadamente presionado a tener éxito profesional, en comparación al 63% de las generaciones pasadas.
Entonces vemos cómo esa diferencia generacional ha recaído sobre nosotros de una forma en la que antes no se veía y además, según un estudio llamado The Perfectionism is Increasing Over the Time, esto ha sido impulsado, este perfeccionismo extremo entre nosotros, en los de esta generación, ha sido impulsado por la generación X, que son más o menos los que nacieron entre 1961 y 1979, que son los que nos criaron, a todos los millennials, y nos empezaron a decir que todo tenía que ser perfecto, que quisiéramos hacer lo que quisiéramos, debíamos ser los mejores. Entonces era este impulso de decirnos, tú puedes, tienes todas las herramientas, yo te las estoy dando, pero lo que me tienes que dar a cambio es que seas perfecto, es que seas el mejor en lo que hagas. Además, interesante que otro estudio demuestra cómo las personas de esta generación X, que son quienes nos criaron, también han empezado a tener como su valor propio o su orgullo en los logros de los hijos. Y eso los pone como en una posición, por así decirlo, de privilegio o que los hace sentir mejor. Entonces hace que nosotros nos sintamos un poco más presionados porque ya entonces no nos debemos el éxito a nosotros mismos, sino también a las personas que están ahí al lado de nosotros, quienes nos han ayudado, quienes nos han guiado en este camino y quienes nos han dado las facilidades para poder emprender en nuestros sueños, lo que obviamente es una presión externa, activa y directa, de personas que además nos aman y nosotros también amamos, pero que es muy difícil sentir que le debes algo a alguien o que debes hacer algo porque esa persona también está ahí encima o porque esperan algo de ti, que creo que es una de las presiones que más se nos ha tenido a nosotros los millennials, que es esa presión externa que de que están esperando algo de nosotros, que nos dicen, ustedes tienen todas las facilidades, yo en tu época no tenía esa facilidad, entonces si ahora tú la tienes, ¿cómo no lo vas a lograr? ¿Cómo no vas a poder? Eso a mí me empezó a decir, claro, son factores externos que hay que han generado en mí este pensamiento. No, no nací con este chip y además no es normal sentirme tan presionada. Totalmente, y creo que ahí es donde es súper fuerte, porque es esos conjuntos de generaciones que entre ellas son tan distintas, ¿sabes? En temas de accesibilidad a instrumentos para lograrlo, edad y capacidad para poder lograrlo y cómo eso trasciende, ¿no? Creo que en la medida que se ha visto cómo los cambios necesarios tienen que ser más grandes y más impactantes en la sociedad, hay más estrés para intentar en nuestra generación para poder lograr ese cambio. Y en ese tema del perfeccionismo que dice Fer, se nos genera no solamente perfeccionismo en nosotros mismos, sino que se lo exigimos también a los demás. Porque si yo lo estoy dando, el otro también lo tiene que dar, estar dando también, y termina siendo que 6 de 10 personas jóvenes siendo adolescentes hasta como 30 años, que es que dicen que tienen más y más estrés para no cometer errores. Y a mí eso me parece demasiado interesante en la medida que no es nada más en mira lo que tengo que lograr, sino en no equivocarme, demostrar que me estoy equivocando para lograrlo. Entonces, de pronto, son unos muchachos que tienen extremada presión simplemente para elegir la carrera que quieren estudiar o van a mitad de carrera y se deciden cambiar por como estas definiciones de qué es el éxito y en la medida que también va cambiando cómo readaptarte a esa situación, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, temas como la felicidad, éxito profesional, éxito individual, cambia mucho según cada cultura y también cambia mucho según cada generación. Y haciendo referencia a lo que estaba hablando antes sobre como el 67% del estudio que hizo la página Inc., de que los millennials sienten más estrés, creo que es una unión entre las redes sociales y cómo procesar y manejar ese perfeccionismo que se muestran ahí y además cómo lo está sintiendo la generación Z, que es la que viene después de nosotros, con los instrumentos necesarios para poder manejar las redes sociales. Y ahí se ve un cambio muchísimo más grande porque de 67% de estrés que sentimos los millennials baja a 44% en la generación Z. Entonces creo que ahí es el elemento diferencial porque si hay algo que te dicen todo el mundo es que tú no vas a dejar de tener ansiedad, tú no vas a dejar de tener presiones,
pero lo que sí vas a poder tener son herramientas para poder manejarlas y a poder adecuar tus expectativas, que creo que es más o menos algo con como que todo el mundo aquí ha podido vivir y ha podido estar en acuerdo. Entonces creo que un poco también compartir entre nosotros y a las personas que estén escuchando, que no necesariamente también tiene que ser tan trético como yo en mi caso, que tuve que parar para hacer mi currículum, sino también que creo que cómo lo maneja cada uno según las experiencias, cada uno es completamente aceptable, y creo que hacer una especie de compartir sobre nuestras experiencias propias es algo demasiado fructífero para aprender a nosotros también manejarlo en el futuro, y la próxima vez que trabaje en mi CV no tener que pagar por eso, pues. Totalmente de acuerdo contigo, Anaví. Creo que somos una generación, lo que podemos rescatar de esto es que es positivo, porque ese estrés, ansiedad o angustia que nos ha llevado esta carrera al éxito, pues nos pone en una situación en la que pues elegimos redefinir estos conceptos y ver este camino hacia donde queremos llegar de una forma mucho más equilibrada para estar más tranquilos con nosotros mismos y poder alcanzar ese bienestar mucho más equilibrado que nuestra generación anhela. En ese sentido, darme cuenta de eso para mí fue me llevó bastante tiempo. Desde muy pequeña, estaba en bachillerato, tenía 14, 15 años, yo sabía más o menos por dónde me quería ir, pero elegir verdaderamente mi carrera me causaba muchísima ansiedad. Yo veía cómo compañeros en el colegio, en cuarto año, sabían que querían ser ingenieros, sabían que querían ser psicólogos, y yo sabía que tenía cierto potencial hacia lo social y que me inclinaba, me gustaba la historia de Venezuela, me gustaban estos temas, pero la verdad me generaba demasiada ansiedad saber qué iba a estudiar. No únicamente saber qué carrera elegir, sino también hacia dónde me iba a estudiar. Ya cuando yo tenía 15, 16 años, la situación política en mi país era cada vez más compleja, y esto me llevaba a mí pues a plantearme muchas reflexiones en cuanto a lo que pasaba, y ya sentíamos como esa chispa como generación para dar respuesta a la crisis política e institucional que vivía mi país. De manera que pues sabía que mi vocación de vida estaba orientada hacia esos temas. Sin embargo, no sabía si me podía venir a la capital, no sabía si me podía ir a Mérida, que era mucho más cerca, no sabía si me iba a poder ir al exterior, porque si estudiaba en el exterior entonces luego no iba a conocer a nadie. Entonces está esas sugerencias que te dicen, no, es que tú tienes que hacer networking, conocer gente, crear tu capital para... Entonces, todo este tipo de cosas y recomendaciones lo que te hacen es generar muchísima más ansiedad. Una vez escuché algo como que el lugar donde estudias va a definir la persona quién eres. Y pues yo no sabía para dónde irme. En eso, tomé la decisión un poco también llevada y orientada por mis papás de irme a Mérida. Y estando allí me comparaba y pensaba, ¿será que era mejor idea irme a Caracas? Quizás aquí no voy a hacer las relaciones que pude hacer en Caracas. ¿Qué será que va a pasar conmigo? Ahora bien, entonces, ¿qué consejo sigo de qué profesor? ¿Por dónde me quiero ir? Ahora, voy a ser la mejor estudiante posible porque tengo unas expectativas muy grandes y quiero tener una beca. Y pues así fue como una carrera de 5 años, la hice en 4 años y siempre estuve como en esa sed demasiado grande de ser la mejor. Mi papá, quien es mi mentor de vida y a quien respeto muchísimo por todas las herramientas que me ha dado, siempre me dijo, tú puedes elegir lo que quieras estudiar. Así como decía Fer, que fue, una realidad que a mí realmente me pasó. Mi papá me decía, lo único que tú tienes que hacer es ser la mejor. Y con esto crecí, y aunque si bien fue el motor que me permitió alcanzar muchísimos logros y proponerme expectativas altas y tener aspiraciones y ver, yo quiero que me bequen, quiero llegar a aquella universidad, quiero manejar 2 o 3 idiomas. Si bien me empoderó de gran manera, también me llevó a tener algunas frustraciones, a generarme alguna ansiedad,
a buscar trabajo de manera rápida. Cuando me gradué, de una vez me vine a Caracas, tenía 2 trabajos y muchas veces por querer hacer tantas cosas y por querer ser los mejores, pues nos encontramos en un camino de muchas veces frustración. Sin embargo, en el que rescato, aprendemos y nos superamos y nos damos cuenta con qué criterios nos quedamos. A mí particularmente me generó muchísima ansiedad y tras ya por lo menos un año yendo al psicólogo, en terapia, sabiendo qué verdaderamente es lo que quiero, me quedo con lo más positivo, sabiendo que he superado muchas cosas y con eso verdaderamente es lo que me quedo. Mari, me llama mucho la atención todo tu relato, sobre todo la parte final sobre la ansiedad. En mi caso personal, yo desde los 8 años he querido ser presidenta, entonces cada paso que he dado en la búsqueda de mi vida profesional, desde mi educación y demás, desde la universidad que elegí y todas estas decisiones que tenemos que tomar han sido enfocadas hacia ese propósito. Frente a mi postura sobre la carrera al éxito y la relación que tiene sobre la salud mental, pues bueno, siento que tengo una perspectiva mucho más positiva pensando que nuestra generación y el mundo hoy en día está siendo mucho más consciente y sensible con todos los temas de salud mental. Ya son mucho más importantes, ya las universidades están siendo conscientes del acompañamiento que tienen que proporcionar a los estudiantes y demás, y cómo esto va a influir directamente en su relacionamiento social y también, entre comillas, esta definición del éxito que la misma Claudia proponía hace rato cuando hablaba de que estamos en una transformación social y en una redefinición de este concepto. En mi caso personal, el éxito no se refiere únicamente a lo profesional. Siendo una persona que ha tenido varios temas de salud mental, para mí el éxito está directamente relacionado con la paz y con el amor que yo pueda sentir en mi vida. Esta reflexión me llevó a decidir dedicar toda mi vida al servicio porque es el área donde más encuentro amor. Es como la principal fuente de amor de mi vida y por la cual estoy dispuesta a morir luchando. Por esta razón también me dediqué al estudio de los derechos humanos, donde, bueno, la definición del éxito es subjetiva porque si nos vamos a hacer una evaluación global de cómo está el estado de los derechos humanos, pues es bien complejo, pero también si hacemos una comparación de cómo estábamos hace 100 años, pues claro que hay un gran avance. Frente a las nuevas generaciones, tanto millennials como centennials, si bien tenemos una serie de factores que preocupan y que pueden incrementar los niveles de ansiedad y estrés, como el detrimento del ecosistema, el daño a la tierra, el calentamiento global y demás, también veo con mucho amor que somos una generación mucho más consciente, que estamos tomando acciones diferentes cada uno, como producir cero residuos, dejar de alimentarnos de carne, teniendo en cuenta que estos son factores que inciden directamente en el detrimento global. Entonces siento que sí, somos la generación que más desafíos va a enfrentar, pero también tenemos la mayor cantidad de herramientas y las estamos implementando. Entonces, frente al manejo de las generaciones que están un poco más arriba de nosotros, que nos antecedieron, puede que nos hayan dejado una gran cantidad de problemas sociales, pero es esta generación la que está combatiéndolos, con herramientas que nos proporciona, por ejemplo, el feminismo para la inclusión social. Estos estudios entre la interseccionalidad de todas las razas y cómo es importante visibilizar todas las luchas y empezar a generar una transformación global. Y creo que eso va a fomentar esta redimensión del concepto de éxito social, porque no es solamente individual, entender que todos tenemos una responsabilidad social sobre la vida del otro. Por ejemplo, hace rato pensaba el derecho y el ejercicio a la libre expresión. No es un derecho absoluto, y menos ahora, cuando estamos visibilizando todos los problemas de salud mental, saber que podemos influenciar en el estado de ánimo de una persona y que esto puede tener un impacto directo. Y muchas otras generaciones dirán que somos una generación totalmente sensible y que no se nos puede decir nada, pero no es verdad. Somos una generación mucho más consciente de la responsabilidad social y el deber que tenemos sobre otras personas. Para mí, con todo este tema de cómo estamos redefiniendo el éxito y cómo estamos empezando a valorar la parte emocional y no solo material, me parece que es súper importante reconocer que nosotras estamos hablando desde un punto de mucho privilegio. Somos muy privilegiadas de poder decidir, bueno, yo quiero hacer mis decisiones basadas en la felicidad que me va a traer y no enfocarme tanto en la parte material,
porque no todo el mundo puede hacer eso. Me parece importante y en mi experiencia personal me reflejo mucho con lo que decía Fer, la presión que siento o el deber que siento por devolverle a mi familia todo lo que han invertido en mí. Por lo menos en mi caso, mi familia no viene de una familia de mucha plata, ellos mismos, o sea, estudiaron, hicieron todo lo que tienen, entonces yo siento que todo lo que han invertido en mí, las decisiones que tomo en mi vida, no las baso solo en mi felicidad y lo que yo quiero para mí, sino que tengo que tomar en cuenta también cuánta gente ha invertido en mí y todos los que me han apoyado, lo cual no sé si es lo correcto, porque por otro lado, también tengo que valorar mi felicidad individual y tengo que tomar las decisiones por mí misma y por lo que yo quiero, pero me parece que es un punto importante también las influencias externas que tenemos, que era lo que hablaba Fer, como todo lo externo también nos afecta, y que no solo lo interno, sino que hay muchos factores externos que también juegan un rol. Yo me siento súper identificada con las experiencias, además siento que es como una mezcla de todas, porque mi experiencia personal frente a esta carrera al éxito fue que yo no paraba de pensar y de contar mis años de forma milimétrica frente al paso que tenía que tomar al otro día, ¿me entienden? Me encontré un día viendo cómo tenía que terminar mi carrera, empezar la especialización, los años que tenía que pasar entre eso para hacer el LLM que yo quería, pero entre ese tiempo además tenía que hacer miles de cosas más para ser súper exitosa, para llegar al LLM con un millón de cosas más y el disfrutar de ese momento no era una opción casi. O sea, para mí era como, voy a sacrificar lo que se tenga que sacrificar. O sea, me quedé sin salud, sin amigos, sin familia, sin lo que sea, pero yo lo voy a lograr. Que fue lo que hice mucho tiempo en la universidad. Y yo en la universidad dormía casi que 4 horas, veía de a 8 materias, me levantaba súper temprano. Si yo me iba a acostar antes de las 12 de la noche y me sentía pues la persona más inútil y vaga de todo el mundo, hasta que llegué a un punto en el que dije, no más, yo no puedo con esto. Si sigo esta vida de esta forma, no voy a aguantar, no voy a ser feliz y estoy corriendo ¿para qué? ¿Y con quién aparte? O sea, estoy corriendo contra qué, si es que es mi vida y puedo yo dirigirla. Cuando llegué a ese punto de no más, no puedo más, porque de verdad sentía que yo misma me estaba pidiendo a mí ese tiempo, dije, bueno, voy a empezar a construir todo lo que empecé, lo que había formado y lo que había creído que era lo que yo necesitaba. Y ahí es donde me identifico mucho con Val, porque dije, ya, para mí el éxito es tener paz interna, es hacer lo que estoy haciendo, pero tener paz, no tener que sacrificar ni mi salud, ni los momentos que deseo tener con las personas, ni sacrificar completamente el no estar con mi familia o con mis amigos, o poder incluso tener momentos de ocio sin, sin recriminármelo, porque es que yo no podía ver una película tranquila pensando en que ese momento lo podía estar invirtiendo en otra cosa. O me recompensaba a mí de una forma en la que me mataba un montón estudiando y ya después decía, ah, bueno, sí me puedo ver una película. Cuando de verdad eso es tratarte mal, o sea, uno no trata así ni a su peor enemigo, entonces, ¿por qué se trata así a uno mismo? Ahí fue cuando empecé a investigar todo lo que les conté previamente, pero además empecé a implementar cosas en mí, por ejemplo, como herramientas de meditación y todo esto, que en verdad sí me funcionaron un montón y a redefinir a dónde quería llegar, pero cómo quería hacerlo. Porque si bien mis metas no han cambiado y todavía quiero hacer el LLM, no quiere decir que lo vaya a hacer a costa de todo, o a costa de mí misma, o a costa de mi felicidad, o que ya cuente los años así como no, si no me voy en 2 años, me muero, porque voy a vivir debajo de un puente, que eso es lo que casi siempre pensaba. Y también me sirvió un montón entender de dónde venía y qué significa este perfeccionismo extremo, que son dos frases normalmente las que la basan y es una autocrítica extrema en decir, si fallo en lo más mínimo, soy lo peor, ya soy un fracaso completo. Y la otra es en decir que no sé, si la otra persona no me reconoce, no soy. Entonces, eso a mí me ha ayudado un montón, esa carrera al éxito que yo tuve durante mucho tiempo me costó mucho y me costó salud mental, pero cuando entendí y lo encontré, creo que ahora estoy en el mejor momento. Sí, yo creo que tiene full que ver, mucho que ver con, con una especie de conceptos predeterminados de etapas de la vida, ¿no? Mezclado con que el mundo está
en unas circunstancias completamente distintas con respecto a esas etapas que más o menos se nos plantean que tenemos que seguir. O sea, te gradúas del colegio, inmediatamente vas a la universidad, después de que te vas a la universidad, a veces o te casas o haces un posgrado y así vas y así vas y así vas. Y me acuerdo, por ejemplo, en mi casa, mi familia sí, o sea, mi casa está llena de mujeres extraordinarias. Tengo ese, ese privilegio, que es un poco lo que decía Clau. Y mi papá, porque somos puras hermanas y mamás, pero mi papá siempre lo entendió, que éramos mujeres extraordinarias y nos crió a pensar que éramos mujeres extraordinarias, que podíamos hacer cosas extraordinarias en el mundo. Entonces siempre hubo mucho, que me parece buenísimo, mucho aliento a que seas la mejor versión de ti misma y que no dejes que nadie te baje. Y él nos decía, tú te puedes proponer cualquier meta que tú quieras y busca una persona que haya logrado más o menos, que tú admires y que tú quieras lograr más o menos algo parecido. Y yo, buenísimo, ya yo tenía mi persona, yo emocionada, lista, yo también quería cambiar el mundo y todavía quiero, quiero, pero entonces me decía, ok, ya tienes a tu persona, sí, ok, ahora ve qué estaba haciendo él a tu edad y si tú no estás en esa etapa, ya estás tarde. Y yo dije, ¡ah! Qué fuerte este sentimiento, porque era como que tú puedes hacer todo lo que tú quieras, propóntelo y háztelo, pero era como, me pensé y dije, wow, y si ya estoy atrás, entonces, ¿cómo me adelanto y cómo llego y cómo eso interfiere con lo que a lo mejor no quiero hacer de su vida, pero sí quiero aplicar en la mía? Y me surge la pregunta de, estas presiones ya son generacionales, ¿no? O sea, ya sabemos que nuestros padres a veces nos ponen ciertas expectativas y nosotros por, ¿sabes?, darle honor a nuestros padres y agradecerles todo lo que han hecho en nuestras vidas, pues nosotros queremos también lograr cumplir esas expectativas. Y mi pregunta se convierte en, ¿esto viene por nuestros papás? Igual lo hubiésemos vivido por el cambio de tema de las redes sociales, o sea, igual hubiésemos sentido esa presión, porque yo ahorita me veo y me comparo con mis amigos que están, o sea, fundando ONGs o trabajando en, bueno, acá, muchísimas acá incluso, ¿sabes? Gaby que está trabajando en UN Women y lo que hicimos en la OEA, entonces digo, oye, y me hubiese podido escapar de esto, no lo sé. Entonces creo que también viene un tema de, sí, qué bueno que son estos problemas tener para uno y yo me encuentro en el privilegio de yo poder decidir qué me hace feliz porque no me encuentro en una extrema necesidad de, a juro, tener que renunciar lo que me hace feliz por otra necesidad que tengo que suplir, pero sí creo que también es necesario saber manejarlo porque ya nos tocó. Ya llegó a nuestra generación, ya vienen las siguientes, y mientras que le afecta a cada uno diferente y cada uno lo enfrenta diferente, creo que hemos compartido, por ejemplo, yo con ustedes a mí me han dado herramientas que yo he podido aplicar en mi vida o son un modo de apoyo donde yo he podido manejar esta realidad y creo que viceversa, ¿no? Creo que eso es demasiado fuerte también, es entender nuestra realidad, nuestro privilegio, pero también cómo manejar estas situaciones que se nos presentan. Yo sé que Mari es la máxima en todo esto porque ella ha sabido manejar muy bien el tema de su salud mental y para mí es una inspiración. Con lo que decías, Anaví, también cuando yo elegí decidirme a la politología y especializarme en políticas públicas, también vi muchísimas referencias de personas que ya habían trazado un camino, que están una generación, 2 generaciones por delante de mí, o que tienen puestos de liderazgo o cierta autoridad académico, profesional en el tema, y pues bueno, ¿qué están haciendo? Y recibí muchísimos consejos, muchísima orientación con respecto al tema, lo cual me ha empoderado y con lo cual he crecido muchísimo. Igualmente con los consejos y herramientas dadas en casa. Sin embargo, en este momento de mi vida y teniendo otras herramientas que he conseguido también gracias a ustedes, me doy cuenta que soy yo la que elijo con qué criterios quedarme y con cuáles criterios no. Y también me di cuenta que esta carrera que yo había llevado muy rápido y que creía que bueno, se me iba a acabar el tiempo, me di cuenta que la única carrera es conmigo misma y a la única que me debo superar es a mí y con la única que debo quedar bien es conmigo misma y a la que me tengo que poner como prioridad en función de lo que quiero es a mí misma. Y esto lo puedo manejar en muchísimo equilibrio con lo que quiero y además con la responsabilidad de que nosotros podemos redefinir estos conceptos tomando en cuenta las generaciones futuras. Para ello, pues,
con este tema de las expectativas y de estas metas que como jóvenes nos hemos logrado, yo he llegado a la conclusión de que en lugar de ponerme estas expectativas altas, prefiero trabajar según propósitos e intenciones. Yo estoy firme con mi propósito de vida. Yo quiero dedicar mi vida al trabajo social y político en Venezuela, en la región. Sin embargo, suelto el control de lo que el universo y Dios tenga preparado para mí. Creo que nosotros, cada uno como individuos, somos instrumentos de Dios en la tierra y que, bueno, los caminos se van a ir abriendo y que lo único que está en nuestro control es la disciplina, la determinación y la preparación que nosotros tengamos para ello. Con el tema de la perfección, por allí me dijeron que lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Y he tratado de hacer propia esta frase porque muchas veces yo dejaba de hacer cosas porque no salieran excelentes, porque no fueran perfectas. Y eso me llevaba a procrastinar y a un montón de cosas y a dejarlo para después. Ahora me doy cuenta que puedo ser yo misma, que puedo ser auténtica en mi trabajo y que puedo dar el paso, que puedo empezar, que puedo emprender sin importar que esto no salga tal cual como yo lo soñaba, sino que es importante empezar a dar estos pasos. Ahorita es importante también con el manejo de redes sociales visibilizar que existen una serie de problemáticas, no que no existieran antes, sino que estos instrumentos han visibilizado ahora. Por ejemplo, el tema de el autoestima. Cuando las personas en general tienden a compararse con la vida, entre comillas, perfecta que ven en redes sociales, la cual no es cierta porque la vida de nadie es perfecta, no significa tampoco que sean malas, sino cada cosa es distinta. Resaltar que frente a estas problemáticas que encontramos, el deber es individual y es una responsabilidad sobre empezar a transformar nuestra identidad propia, nuestros mecanismos de defensa propios para redefinir este concepto de éxito. Seguramente nuestros padres, la sociedad, demás, han empezado a generar unas estructuras sobre nosotros, pero es nuestro deber de construir. Si bien nacimos como con una serie de dificultades, tenemos que empezar a deconstruir todo esto. Entonces, de nuevo, resalto mi optimismo frente a todos los mecanismos que están saliendo. Somos una generación que ahora tiene herramientas para enfrentar todos los desafíos que tenemos actual y a futuro. Frente a los temas de salud mental, también me gusta mucho cómo tanto por parte de los gobiernos como organizaciones internacionales, sociedad civil y la sociedad misma, se están visibilizando estos problemas y estamos creando grupos de apoyo que finalmente somos nosotros, redes de apoyo. Nuestra principal red de apoyo es nuestra familia, pero también son nuestras amigas, nuestros amigos, y cómo entre todos empezamos a crear un discurso y una narrativa nueva de apoyo y ya no de estigmatización que existía en el pasado. Yo creo que de las herramientas que ustedes han dicho, yo soy un poquito diferente porque cuando yo siento que tengo un problema, a mí me gusta es entender qué es ese problema, por qué viene y empezar a actuar. Entonces, para mí, cuando me di cuenta que sufría de esto, o sea, yo toda la vida supe que era perfeccionista, pero yo lo veía como una cualidad, según yo. Después empecé a investigar y cuando entendí qué era el perfeccionismo, de dónde venía, las cosas malas y las consecuencias que eso me podía llegar a traer, dije, bueno, entonces ahí sí puedo empezar a actuar. Y otra cosa que me ayudó mucho fue entender la comparación aspiracional, que es un concepto que ha salido hace poco, y es lo que decía Navik, a mí también me pasaba, que era, bueno, yo quiero ver a una persona, saber ella lo que hizo, pues porque la admiro, entonces voy a seguir más o menos sus pasos. Pero cuando yo no llenaba como esos zapatos, me frustraba y decía, no, ya no alcancé, no, ya me voy a tirar la pena. Pero cuando leí este concepto que es ver los mismos, es el mismo enfoque, más no los mismos logros ni el mismo camino. Es entender que cada quien tiene su camino, cada quien tiene unas herramientas completamente diferentes, pero si yo tengo el mismo enfoque, puedo trabajar con ello. Y no quiere decir que yo, porque no tenga el mismo logro, quede mal, o que no lo logré, o que soy una fracasada. No, simplemente tuve otras cosas, apoyé y instruí también para ese mismo enfoque, con ese mismo fin, pero desde otra forma. Y lo último que me ha ayudado mucho últimamente, aparte de la meditación, que para mí es sagrada,
ha sido esta cultura que salió ahora con nuestra misma generación, de porque como nos sentimos tan presionados, se hizo una contracultura, así se diría como desde la parte sociológica, se hizo una contracultura de está bien no estar bien, ni ser perfecto. Entonces, está bien que yo no me sienta bien en ciertos momentos, no tengo que estar bien en ciertos momentos, no me tengo que presionar todo el tiempo, no, si algo no me sale completamente perfecto como estaba, no me voy a frustrar, sino que voy a aprender de eso. Y es lo que yo resumo, el tratarme con amor y darme pasito. Es tomarme mis tiempos, entender por qué me siento de esa forma y no quedarme ahí todo el tiempo, pero por lo menos tratarme con amor. Como si una persona, si una amiga mía, que es un ejemplo que yo hago mucho, es un ejercicio que yo hago mucho personalmente, si una amiga mía viene a mí con ese problema que yo tengo, ¿yo cómo la trataría? Yo no la voy a tratar mal y no le voy a decir, no, pero es que lo debiste haber hecho mejor, pero es que porque fallaste de esta forma, pero es que mira, esto te quedó inmundo, sino que digo, baby, lo hiciste bien, puedes quizás mejorarlo, lo puedes tener en cuenta, pero todo es un aprendizaje de vida. Entonces, para mí esas tres cosas han sido fundamentales. El entender qué es el perfeccionismo, comparación aspiracional y tratarme con amor. Full. Ojalá, si me hubiesen respondido así cada vez que uno va con crisis ahora, uno estaría destrozado. Y más bien eso es lo que agradezco. Tener amigas, tanto ustedes como otras personas que me rodean, han sido fundamental para mí en mi proceso de mi ansiedad, porque cuando me di cuenta que en verdad era una vez se quiere pensar perfecto, ¿no? Que no tienes que estos problemas para trabajar y que tú no te ves tan afectado y que tú estás bien. Y creo que yo darme cuenta que si era algo muy importante para mí y que me estaba impidiendo hacer cosas, mi ansiedad en cuanto a mi espectro profesional, mis amigos y mis seres amados como mi novio y mi familia sí han sido elemental para yo poder procesar esos sentimientos y que no me frenen. Entonces sí necesitamos amigas que nos digan eso constantemente y que no nos peguen cuando estamos ya caídas, pero también es creo que un poco pensar en cómo se lo dirías como tu amiga, como dice Fer, y yo he aprendido a reconocer en el tema de las redes sociales, como dice Valerie, que a veces que la mayoría de las veces solamente se muestra la vida como perfecta, es yo misma adecuar mis expectativas a en verdad lo que estoy viendo, o sea, darme cuenta y recordarme que en verdad esta no es la vida total de esta persona, también probablemente ha tenido que pasar por las mismas etapas que yo para poder lograr donde está, problemas, situaciones, circunstancias, oportunidades, no oportunidades, etcétera, que los ponen o no los ponen donde están. Y me lo tengo que recordar ahí mismo con que, ok, adecuo tu expectativa, esta es la realidad, está bien, estás bien donde está, vas bien, porque incluso con esos momentos de crisis que uno tiene como, de duda de dónde está en su vida, dónde quiere llegar, igual estoy logrando las cosas que quiero lograr, ¿saben? A lo mejor me tardé un poco más, pero sí logré ese impacto en una comunidad de un sector más vulnerable con un proyecto que nosotros teníamos que se llamaba Lírica y también hice impacto en mi universidad con un proyecto de debate que yo tenía y sí me estoy dando cuenta y es reconocer mis logros también. Eso me ayuda bastante a manejar a mí mi tema de ansiedad. Creo que también me responde la pregunta del cómo lo logro, porque muchas veces te preguntan, ¿qué quieres lograr? Ok, ahora lógralo, pero el tema vocacional de cómo lograrlo, siempre creo que falla un poco en cuanto a, ¿sabes? El tema académico. Los colegios no te lo dan, las universidades te dicen, mira todo lo que puedes hacer después de la universidad, pero en la universidad, ¿qué hago? Y después en la vida, ¿sabes? Creo que son estas preguntas que uno se puede ir respondiendo para poder darle respuesta, vale la redundancia, al cómo yo quiero lograr lo que quiero lograr, porque es lo que ustedes han dicho. Mi meta no cambia. A lo mejor el camino o sea, se encuentra con unos obstáculos y un poco de relieve, pero no ha cambiado y no tienen que cambiar simplemente porque sientes que no lo estás logrando inmediatamente. Y eso me parece demasiado importante recordárnoslos cada uno mismo y si ves a alguien en esa situación, recordárselo también y créeme que eso se va a sentir como un aliento a seguir queriendo lograr lo que tus sueños. Wow, Anavik, insight moment. Total. En mi caso, lo que me ha servido full es preguntarme yo, no necesariamente qué hizo la persona que yo admiro, sino qué haría la persona que yo quiero ser. Y eso yo lo aprendí de una amiga que me dijo, mañana a las 5 de la mañana me voy a despertar a hacer ejercicio. Y yo, wow, tú eres esa persona, tú eres la persona que se despertaría. Y ella me dice, yo no, pero la mujer que quiero ser sí lo es, así que lo voy a hacer. ¡Qué poderoso!
Wow. Total. Demasiado Aplica, poderoso. anotado para mi vida. Total. Total. Entonces, en vez de preguntarme qué debería estar haciendo, pregunto, la mejor versión de Claudia, ¿qué haría hoy? ¿Y cómo llevaría esta situación? ¿Y qué estaría haciendo ella en este momento? Y para mí eso me quita mucha presión en general. O sea, me pone presión, pero una presión adecuada. Que yo puedo decir, bueno, no logré tal cosa, pero di lo mejor de mí. Hice lo mejor que pude y entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer hoy de lo que voy a estar orgullosa? ¿Qué puedo hacer hoy por cumplir mis metas? Y no enfocarme tanto a largo plazo en la presión que voy a sentir, en lo que siento que debo lograr, sino hoy qué puedo lograr, hoy qué puedo hacer y qué haría la persona que quiero ser. A mí esto me encanta, Clau, y va muy de la mano también con el darnos esa palmadita cada vez que tenemos un logro, y también si este logro no llegamos ahí, fluir también con esto. Creo que también hay un concepto muy generacional que es el tema del fracaso y el miedo que sentimos a fracasar. Ahí creo que a mí me ha servido redefinir este concepto y mirarlo con otros lentes y desde otra lupa y ver cada falla o cada caída o cada intento que pues quizás no salió como lo esperábamos, como un momento perfecto que salió como tenía que salir y que es el que nos llena de más riqueza, porque ahí es donde crecemos. Cuando nos equivocamos, creo que son muchísimas más las lecciones que tenemos que, bueno, cuando sale todo como lo queríamos. Entonces creo que cambiar el tema de fallar a una experiencia de crecimiento y de aprendizaje creo que es sumamente importante. Además de ello, con el tema que hablabas, Ana Victoria, de, bueno, 1 millón de amigos están fundando ONGs y en lugar de ver a los otros como competencia, como, ay, ¿ahora yo qué hago? Creo que es un tema más bien de aplaudir los logros de los demás y sentirnos todos como un equipo, porque como hablaban de que es un tema de enfoque y el que está en el mismo enfoque que yo, pues ya es parte de mi equipo. Entonces, no nos tenemos que sentir abrumados, sino más bien llenarnos de orgullo por esta situación. Tal cual. Queda claro entonces que como humanidad somos un equipo, no hay diferenciación y este es un principio budista que a mí me encanta, justamente trabajar en la unidad. Así que de esta manera, enfrentando todos como generación de nuevo una serie de desafíos y una reconceptualización, redefiniéndonos como especie humana y la forma de vivir en este planeta, es importante entendernos como seres integrales. La responsabilidad social, física y mental que tenemos, garantizando todos estos aspectos, tanto propios como individuales. Tenemos miles de herramientas y es nuestro deber aprender a implementarlas. Gracias a nuestra audiencia y hasta un próximo episodio. Chao. 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 No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, @amalgamashow. Aquí los esperamos para el próximo episodio. Sueños, realidades y un mundo de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.